Saludos amigos y amigas, qué bueno encontrarnos en esta segunda temporada de su Neumo Podcast, el espacio de comunicación de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, que es la sociedad que agrupa a los neumólogos, neumólogos pediatras y cirujanos torácicos de la República Dominicana. Un espacio para informar, sensibilizar a la población sobre temas tan importantes, sobre un órgano que nos da vida, nos da respiración, los pulmones. Y qué mejor que seguir avanzando en estos temas que conversar con la doctora Miguelina Jaques, quien hoy nos va a hablar de las enfermedades respiratorias, cáncer de pulmón, pero sobre todo yo le quiero hacer una pregunta porque ella es neumóloga intervencionista y nosotros, doctora, como ciudadanos sabemos que no hay neumólogo. Pero, ¿qué es eso de ser neumólogo intervencionista? Así que bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, el neumólogo intervencionista no es más que un neumólogo que hace una alta especialidad en broncoscopía e intervencionismo pulmonar y que hace procedimientos que tienen un mayor avance en la neumología para tratar enfermedades respiratorias, principalmente cáncer de pulmón. Cuando usted dice intervencionismo en el pulmón, ¿qué amerita que haya que profundizar? Bueno, ¿qué amerita? Lo primero es, intervencionismo pulmonar lo puedes hacer en patologías tanto benignas como malignas. Por ejemplo, en pacientes que tienen tuberculosis pulmonar, que tienen estenosis, o el estenosis no es más que un cierre en los bronquios, y esos pacientes tienen una mala calidad de vida y todo eso, tú puedes colocar, por ejemplo, prótesis. Las prótesis para patologías benignas, las prótesis no son más que, es como tú tener un tubo y querer abrir el tubo, porque los bronquios son eso, son un tubo por lo cual pasa el aire. Entonces los pacientes que tienen estenosis, ese tubo se cierra y tú quieres permeabilizar los bronquios y tú pudieras colocar una prótesis, y eso es un procedimiento avanzado en el cual el paciente no tiene cáncer, pero tiene una patología benigna que le provocó secuelas, que no es más que como complicación de la misma enfermedad, y que tú puedes mejorar la calidad de vida de ese paciente con ese procedimiento. Antes de entrar a cáncer de pulmón, que fue uno de los temas que usted tocó, nos habló de tuberculosis. Es un tema que todavía en la República Dominicana siento que hay mucho tabú, porque cuando te hablan tiene tuberculosis es como que salgan corriendo. Y quizás creo que es oportuno que usted nos oriente sobre ese tema también. Bueno, sí, la tuberculosis es una enfermedad muy frecuente. Generalmente se asocia a un bajo riesgo socioeconómico, a pacientes que están muy desnutridos, pacientes que tienen enfermedades crónicas, principalmente la diabetes, pacientes obesos que tienen diabetes, son pacientes muy predispuestos a tuberculosis pulmonar. También por el tema de la inmigración, tenemos mucha inmigración y eso es un factor de riesgo, el hacinamiento. Mucha gente vive muchas personas en una casa, entonces esos son factores de riesgo. Lugares hacinados y pocos ventilados son factores de riesgo para tuberculosis pulmonar. Doctora, en otra entrega hemos hablado del cáncer de pulmón, pero nos dicen que a veces los síntomas dependen de dónde se aloje el cáncer. Entonces, ¿cuáles serían esos síntomas y qué tiene que ver el alojamiento del cáncer con el síntoma? Bueno, mira, el cáncer de pulmón puede generalmente, como sabemos, el cáncer al principio de pulmón no da síntomas. Cuando ya el cáncer da síntomas es porque estamos hablando de una enfermedad avanzada. Existen 4 tipos de cáncer principales, entonces, por ejemplo, hay uno que es el más frecuente, que se llama adenocarcinoma. Un 50% del adenocarcinoma es de localización periférica, porque los cánceres pueden estar o centrales en la vía respiratoria o estar periféricos. Centrales es cuando están cercanos a los bronquios, que obstruyen la luz del bronquio. Periférico es cuando están pegados a la pleura, que es la membrana que cubre el pulmón, en la parte periférica del pulmón, en la pared costal, por ejemplo, para que la gente tenga una idea. Eso se llama periférico, no quiere decir que solo esté pegado al hueso, sino que esté en la parte distal del pulmón. Entonces, básicamente, los adenocarcinomas, que son un tipo de tumor pulmonar, el más frecuente, 85%, 50% de ese 85% son periféricos. Entonces, para hacer un diagnóstico, por ejemplo, dependiendo de la localización, tú tienes que saberlo. Y los síntomas en el paciente, por ejemplo, que tiene adenocarcinoma, pueden ser tos crónico. Ahora, si el paciente tiene una lesión central, que hay 2 tipos de cáncer que son centrales, generalmente el escamoso y también está el de células pequeñas, el paciente puede tener tos con sangre.
Entonces, esos son síntomas muy parecidos que pueden presentarse. Aunque los síntomas de cáncer de pulmón son muy variados. Puedes presentar malestar general, puedes tener tos, puedes tener disfonía, que no es más que ronquera, puedes tener pérdida de peso y puedes simular muchas enfermedades. Doctora, los dominicanos somos muy creativos. Entonces, cuando estamos disfónicos, eso fue que, como decimos en buen dominicano, posee mucho. Si tengo mucha tos, es una gripecita. Si me siento cansado o sofocado, es que estoy medio gordito. Como el típico dominicano, que nos encanta también medicarnos, podemos saber que ya, espérate, aquí hay algo más que ese diagnóstico para nosotros poder acudir a donde ustedes. Bueno, mira, lo primero es que tendríamos que ver el paciente como un todo al principio. ¿Cuánto tiempo tiene el paciente de síntomas? Si el paciente tiene factores de riesgo para cáncer de pulmón, si es un paciente que fuma, si tiene exposición a humo de leña, que en nuestro país es muy frecuente, si el paciente tiene, por ejemplo, humo de segunda mano, que aunque no sea el que tiene la leña, trabaja en un lugar muy contaminado, algunas profesiones que se asocian, por ejemplo, a cáncer de pulmón. Entonces, si esos pacientes presentan disfonía de mucho tiempo, ponte un paciente que deje de hablar, que tenga un mes sin hablar y no tenga gripe, ese paciente llama la atención, debe ir al médico porque hay que evaluar, y más si un paciente que tiene 30 años fumando, que no tenga gripe o que tenga una gripe leve, que la gripe pero no iría a un otorrinolaringólogo quizá y no a un neumólogo. Puede ir a un otorrino quizás si tiene gripe para pensar en una laringitis, a una inflamación de las cuerdas vocales, pero si el paciente no tiene un cuadro gripal o si tuvo un cuadro gripal y puede durar una semana, 2 semanas con disfonía, pero si ya pasa de ese tiempo, ya el paciente debe evaluarse, más si es un paciente con alto riesgo para cáncer de pulmón. Una tos, por ejemplo, doctora, ¿qué tiempo me debe durar para yo decir, espérate, aquí hay algo malo? Generalmente la tos por un proceso viral puede durar 21 días, de 14 a 21 días. Ya una tos más tiempo de ahí, entonces ya estás teniendo otro problema. O tienes una neumonía, o tienes una bronquitis, o hay que descartar cáncer de pulmón, o tienes reflujo, porque los pacientes que tienen acidez del estómago pueden tener tos y no necesariamente ser cáncer. Entonces hay que tener mucho cuidado y hacer un diagnóstico clínico. Y también no es solamente el diagnóstico clínico, debes evaluar al paciente con imágenes si está sospechando cáncer de pulmón. Somos a veces muy miedosos a la hora de hacernos estudios quizás profundos del pulmón. ¿Cuáles son esos tipos de estudios que ustedes hacen que la ciudadanía debe saber que quizás no son tan invasivos, que son necesarios para que lo podamos concientizar al respecto? Bueno, mira, casi siempre en el abordaje inicial de cualquier paciente respiratorio que acuda a la consulta, el examen clínico domina. Tú sabes, cuando evalúas al paciente y lo escuchas sus pulmones, más los síntomas que te dicen, hacen una anamnesis, como una historia clínica de los síntomas, y en base a eso tú pides estudios de gabinete o de solicitud para complementar el diagnóstico. Por ejemplo, siempre iniciamos con una radiografía de tórax, pero lo ideal en un paciente fumador es una tomografía de tórax. Ahora, las tomografías no son para hacerla por cualquier cosa, porque son estudios que pueden sí emitir radiaciones. Hay un tipo de tomografía que se puede realizar en pacientes de alto riesgo para cáncer de pulmón y que tengan que estar en seguimiento médico, que se llama tomografía de baja dosis. Es una tomografía, un corte espinos, que emite muy pocas radiaciones, que tiene 2 milisieverts. Entonces, es una tomografía que tú podrías realizarle al paciente. Pero mientras tanto, tú le puedes decir, estás sospechando cáncer de pulmón, una tomografía simple de tórax al principio. Porque tienes que ver la imagen, no le vas a meter contraste porque hay otro tipo de tomografía si no tienes un diagnóstico clínico de cáncer. Diagnosticado el cáncer, realmente la mayoría son operables, la mayoría, como usted dice, ya se detectan a determinado tiempo. Realmente ese tratamiento, ¿cómo ayuda en la calidad de vida? ¿Es doloroso el cáncer? No sabemos. Bueno, nos quita la respiración, o sea, ¿qué nos hace, doctor? Bueno, mira, lo primero es que el cáncer de pulmón en los estadios iniciales no da síntomas. Entonces, cuando ya tú tienes dolor o tienes muchos síntomas por cáncer, hablamos de una enfermedad avanzada. Generalmente, más de un 56% tú lo diagnosticas en estadio avanzado. Estadio 3, 4, estadio 1 y 2 tendría que ser, casi siempre tú lo puedes hacer por un hallazgo casual, porque el paciente haya ido por otro cuadro y tú le hagas un estudio de imagen y ahí te des cuenta, pero generalmente el cáncer de pulmón ya con síntomas y más de dolor, están hablando ya de una enfermedad avanzada
o que el paciente puede tener líquido en sus pulmones, que se llama derrame pleural, que es como que ya haya por diseminación linfangítica, afectación de lo linfático, haya líquido en el pulmón, si tiene dolor, porque generalmente los pulmones no duelen. Lo que puede doler es la pleura, que está inervada, y cuando tiene líquido, todo lo que entra al pulmón o a la pleura tiene que salir. Cuando se acumula líquido en el pulmón puede dar dolor torácico, o si el paciente tiene una masa por un tumor que está comprimiendo el tórax, y todo eso puede también generarle dolor. Me imagino, doctora, que hay una pregunta como obligada cuando asumo que ustedes diagnostican el cáncer. Asumo que la gente dirá, doctora, ¿cuánto tiempo me queda de vida? ¿Hacen esa pregunta? Sí la hacen, bastante la hacen. Generalmente, ¿Ese es el miedo de cuánto tiempo te queda? La hacen bastante. Cuando están en un estadio 4, generalmente solamente 16% de sobrevida a 5 años, pero como sabemos, el cáncer de pulmón es una enfermedad que está avanzando, entonces se ha hecho mucho para mejorar la sobrevida. Si el cáncer se diagnostica tempranamente, el paciente puede incluso curarse, pero tenemos que diagnosticarlo a tiempo. Si está avanzado, 16-17% a 5 años. ¿Pudiésemos decir que el cáncer de pulmón es una epidemia? Sí, generalmente sí, es una epidemia porque hay mucho cáncer de pulmón. Lo que hay que reconocer a tiempo la enfermedad para poder tratarlo, pero sí. El cáncer de pulmón ha ido incrementando y antes se creía que eran solamente los fumadores que le daba cáncer. No, hay más de un 15-20% de pacientes que nunca han fumado que pueden tener cáncer de pulmón. Asumo que cuando uno va al neumólogo es porque hay un síntoma especialmente. Debiese haber cada que tiempo uno debiese visitar al neumólogo por prevención. Bueno, todo depende. Si eres un paciente fumador, un fumador de más de 20 cigarrillos al día, un paciente de alto riesgo para cáncer de pulmón, entiendo que de cada 3-6 meses debes visitar un neumólogo. Cada año por lo menos visitar al neumólogo y hacerte una imagen de tórax. Si eres un paciente de alto riesgo, porque para eso tenemos algunas escalas de predicción donde calculamos las escalas y sabemos qué pacientes tienen riesgo de cáncer de pulmón. Un paciente que consume más de 20 paquetes al año es un paciente que tiene alto riesgo para cáncer de pulmón. Yo quiero que quizás en este momento, doctora, usted le mande un mensaje a las familias de estos fumadores que entienden, bueno, el que fuma es él. Y sobre todo también que me aborde un poco el tema de los jóvenes, que ahora están muy de moda los cigarrillos electrónicos. ¿Cómo impacta eso también en la vida del pulmón? Bueno, lo primero es que a la gente, al público en general, lo que debe quedar claro es que debemos evitar el tabaquismo, es decir, no al tabaco es lo primero, y que el cigarrillo electrónico, el vape, la juca, todos esos son generalmente inventos de la industria tabacalera para seguir en diferentes presentaciones haciendo lo mismo. Entonces lo que están creando es adicciones en pacientes jóvenes, y si tú empiezas a fumar a los 15 años, a los 18 años, ya cuando tengas 40 años, tiene 20 años fumando, entonces tiene alto riesgo para cáncer de pulmón. Entonces lo ideal sería que no fumaran de ninguna forma. Doctora, en la República Dominicana hay un proyecto de ley que se está impulsando en el Congreso justamente sobre el cigarrillo electrónico. Ustedes como neumólogos, ¿qué piensan? ¿Falta legislación en la República Dominicana? ¿Qué aspectos quizá pudiesen contemplarse en una legislación para contribuir a que ustedes tengan poder hacer su trabajo en la mejor condición? Sí, lo ideal fuera que hubiera una legislación para evitar por lo menos el tabaquismo, o por lo menos obligar a que algunas industrias tabacaleras tuvieran una regulación, nos dijeran qué cantidad de concentración de nicotina que tiene cada presentación, pero generalmente la ponen, pero no es la real. Entonces debemos totalmente hacer como sociedad, tratar de que firmemos el convenio marco que tiene que ver con el no tabaquismo, evitar el tabaquismo, y eso es importante para la República Dominicana. La Sociedad de Neumología debemos tomar carta en el asunto y estamos haciéndolo para firmar ese acuerdo. Bueno, realmente, doctora, quiero agradecerle que haya abordado con tanta sencillez un tema tan delicado, que a veces como ciudadanos no tenemos la noción de que podemos andar caminando, fiestando y bailando y tener un cáncer de pulmón. ¿Alguna reflexión final que le interese llegar a la ciudadanía con este tema? Bueno, yo entiendo que a la gente le debe quedar claro que un paciente con alto riesgo de tabaquismo, que fume,
que tenga tos, una tos de larga data, que haya perdido peso, debe evaluarse. Porque en el cáncer de pulmón, el diagnóstico temprano incrementa la sobrevida. Un paciente con cáncer de pulmón ya que tenga 6 meses enfermo, su sobrevida es menos. Entonces hay que tratar de hacer un diagnóstico rápido y certero para mejorar la sobrevida en cáncer de pulmón. Bueno, atención dominicanos, dominicanas y todo el mundo. Hemos conversado con la doctora Miguelina Jaques, neumóloga intervencionista, que ya nos ha explicado cómo a través de esta especialidad podemos trabajar con más profundidad nuestros pulmones, sobre todo cuando lamentablemente aparecen casos de cáncer de pulmón, el cual podemos con una atención oportuna dar la mejor calidad de vida y sobrevivir a esta situación. A ustedes decirles que estaremos aquí como Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax llevando estos temas para que la ciudadanía sepa que no está sola, que tiene neumólogos pediatras, cirujanos torácicos que están para cuidar de su salud respiratoria. Así que nos vemos en otro episodio de su Neumopodcast.